Lado de Courage se crió gracias al difunto cardenal Koch. El cardenal Koch le preguntó al padre Benedict Groeschel: ¿no podemos hacer algo para ayudar a las personas que se sienten atraídas por otras de su mismo sexo? En esa época las llamó homosexuales, para que lleven una vida casta. El padre Benedict le dijo que conocía a un sacerdote en la región de Washington que trabajaba ayudando a sacerdotes con sus dificultades. El cardenal Koch replicó: pues si está ayudando a sacerdotes, ¿por qué no podría ayudar a laicos? Sí. Y así fue como comencé 2 años más tarde. En 1978 me reuní con el cardenal y me pidió que le hiciera un favor. Yo ya sabía cuál era el favor que me quería pedir. Me dijo: su reverencia, el padre Benedict ya me ha dicho lo que desea pedirme. De acuerdo, acudiré todos los viernes por la noche. Dirigiré la reunión del grupo ese día y también el sábado. Lo haré todas las semanas durante todo el año. Voy a ver lo que puedo hacer para ponerlo en marcha. Muy bien, me contestó el cardenal. En el fondo estaba preocupado porque unos meses más tarde me llamó el vicario episcopal para saber cómo se estaba desarrollando el apostolado. En cualquier caso, Courage existe desde entonces. ¿Cuántas personas acudieron a las primeras reuniones? A la primera reunión vinieron 5 personas, muy diferentes entre sí. Había una maestra, otro era un estudiante con idea de entrar en el seminario y cada uno con una personalidad diferente. Para serle franco, me sentía un poco perdido. Estaba tan acostumbrado a trabajar con sacerdotes y a servirme de la filosofía y de las 12 etapas. Las 2 etapas de Alcohólicos Anónimos. Eso es, las 2 etapas de Alcohólicos Anónimos. Conseguimos su aprobación para cambiar la primera de ellas, que ahora dice: soy una persona homosexual, pero me siento impotente ante este problema. Aunque volvimos a modificar la frase para que diga: persona que se siente atraída por otra de su mismo sexo, en lugar de persona homosexual. La primera etapa es un ejercicio de verdadera humildad, es decir, de reconocimiento que te sientes impotente. He conocido mucha gente, y sacerdotes en particular, que no querían admitir esa impotencia. El admitir la propia impotencia es un acto de humildad y no impide tener esperanza en que hay instrumentos de ayuda ahí afuera. Pues se trata de reconocer la propia impotencia. Yo he tratado esta cuestión con personas alcohólicas a lo largo de los años, Sí. que tenían la misma dificultad con la primera etapa. Soy alcohólico y me siento impotente ante el alcoholismo. Sí, Es muy duro para ellos admitirlo. exacto, pero el reconocimiento que llega con el tiempo, en ocasiones dicen esta etapa sin ser conscientes de lo que significa. Nosotros repetimos la misma etapa más de una vez y en cada ocasión la persona tiene la oportunidad de profundizar más en sí misma. Lo importante de estas etapas es que a la persona a la que se le ha pedido que presente una de ellas, se le comunica con una semana de antelación. Posteriormente debe explicar ante el grupo cómo responde o reacciona ante la etapa sin leer nada y expresar en qué está comenzando a comprenderla. En ocasiones son reticentes a ir a las reuniones y pasan meses, pero al final deciden ir y lo reconocen en público. Lo que sucede es que las demás personas que están escuchando se identifican con el que está hablando y luego los demás cuentan su experiencia sobre cómo no querían acudir tampoco y al final fueron a la reunión. Esa es la clave de todos los programas de las 2 etapas. Exacto. Alguien reconoce ante los demás que tiene una dificultad que los demás también tienen y desde su dolor son capaces de ayudarse mutuamente. De ayudarse mutuamente. Cuando vienen a las reuniones muestran una cierta dignidad, aunque tengan un problema y quieren hablar de ello. Saben que los demás también tienen problemas y están ahí para ayudarse. No hay juicios condenatorios. Sí. Yo he sido testigo de hermosos lazos de unión creados a lo largo de los últimos 25 años. Con frecuencia, cuando se hacen mayores y solo vienen de vez en cuando, como a las reuniones anuales, se ve cómo se ha fortalecido ese vínculo de unión, es decir, han establecido amistades que no tenían antes. Algo muy importante en este proceso de recuperación es que la segunda etapa dice que Dios es más poderoso que el alcohol, o en este caso,
Recurro a un poder más fuerte que yo para superar esta locura. Hay ateos que al principio pueden sentirse ofendidos, pero a medida que pasa el tiempo comienzan a tomar conciencia de que Dios es un poder más fuerte que ellos. Yo siempre les digo que Dios está actuando en cada uno de ellos. En el proceso de ayudarse entre sí, la gracia de Dios está actuando con ellos. En la tercera etapa deben pedirle ayuda a Dios. No se puede creer sin más, sino que deben pedirle que les ayude. Exacto. Y hay una serie de autoexámenes en cada etapa. La tercera etapa es tomar la resolución de abandonarse a Dios y tratar de continuar de verdad con el programa. La cuarta etapa es realizar un inventario que no se puede realizar en la reunión sino en casa. Es una tarea para casa, así que durante una semana se les pide que piensen no solo en sus responsabilidades o pecados, sino también en sus poderes o cualidades potenciales que quizá no están utilizando. Así que es más que un examen de conciencia ordinario. Con todo este apostolado, el objetivo no es estar en contra de las personas que se sienten atraídas por otras de su mismo sexo. Por cierto, en lo que se refiere a la terminología, ¿usted prefiere utilizar el término persona que se siente atraída por otra de su mismo sexo en lugar de homosexual? Sí. ¿Por qué? Por un muy buen motivo que he aprendido con los años. Cuando uno utiliza la expresión persona que se siente atraída por otra de su mismo sexo, se hace hincapié en la propia persona y en su dignidad, en un hombre o mujer con inteligencia y libertad para decidir. Y el poder de superar tentaciones difíciles con la ayuda de la gracia de Dios. El énfasis está en la persona y la libertad que se tiene para realizar un acto de voluntad a fin de resistir algo, en lugar de decir, no puedo evitarlo, o nací así, o algo similar. Sí, lo otro que menciona en su libro es que no le gustan los términos de gay, lesbiana u homosexual. Sí, también lo explico. Cuando hablamos de una persona que se siente atraída por otra de su mismo sexo, lo que estamos diciendo es que la atracción física que sienten las personas del mismo sexo es una relación irracional. No es un acto de la mente, sino de las emociones. Es un acto emocional. En lo que se refiere al término gay, cuando usted dice que es gay u homosexual, lo que está diciendo en realidad es que ese es su rasgo más destacado. Soy gay u homosexual. Al hacerlo, está centrando toda su atención en esa tendencia irracional y no en su persona, que posee todo tipo de talentos y poderes que le pertenecen precisamente porque es una persona. Puede ser un músico famoso u otra cosa, y ello no es porque tenga tendencias homosexuales, sino porque como ser humano posee poderes maravillosos y es único en su especie. El ADN, símbolo de nuestro espíritu, hace que cada persona sea única y diferente de los demás. E insustituible. Sí, insustituible. E irrepetible. Por supuesto. El Papa Juan Pablo II siempre hacía hincapié en la dignidad de la persona. Exacto. ¿Y qué me dice de la preocupación que tienen muchas personas de que si se enseñan estas ideas, se crea antagonismo hacia los homosexuales o hacia personas atraídas por personas de su mismo sexo? ¿Cree usted que se genera antagonismo con estas enseñanzas? ¿Rechaza la Iglesia Católica a estas personas? Si usted permanece demasiado tiempo en un nivel abstracto, hablando únicamente de la dignidad de la persona, se podría generar algo, pero lo dudo. Lo importante es que cuando yo me encuentro con estas personas y me plantean la cuestión, yo trato de ayudarlas promoviendo la castidad. ¿Por qué es tan importante la castidad? Esa es una buena pregunta para mucha gente. Eso es. Y yo trato de explicarles lo que es la castidad, que la castidad es algo que todos necesitamos.
Es un acto de la razón, por el cual uno decide qué es razonable hacer en relación con cualquier tipo de tentación, en particular con tentaciones de la carne, porque el acto del matrimonio está destinado únicamente a los casados y nadie debería participar en ningún acto de este tipo fuera del matrimonio. De modo que el sacramento del matrimonio se convierte en parte del argumento para explicar esta cuestión. Además de hacer hincapié en el aspecto sagrado del matrimonio, también señalo que voy a tratar de ayudar a personas con estas tendencias, a enseñarlas a ser castas. Puede que sea más difícil para ellas porque tienen menos apoyo social y necesitan aprender la sabiduría de seguir las etapas y la teología de la Iglesia Católica sobre la castidad. La castidad es algo que otorga poder sobre uno mismo. Es una forma de libertad para la persona, que puede liberarse a sí misma de estas tendencias a través de la gracia de Dios que actúa en ella. Pero algunas personas dicen, un momento, si usted trata de que la gente sea casta, lo único que conseguirá es crear complejos de culpabilidad. Se van a sentir culpables de sí mismos, van a tener fobias, les van a hacer enloquecer y reprimirse. ¿Qué diría ante esta crítica? Me gustaría decir dos cosas. Es muy posible que la persona tenga miedo de fracasar y equivocarse durante el proceso. Y debemos dejarle claro a la gente que la adquisición o la infusión de castidad que recibe la persona, que es una virtud sobrenatural, solo se produce después de un tiempo. Así que encontrará algunas dificultades. Es aquí donde usted habla de la castidad de la perseverancia. La castidad de la perseverancia es el inicio del camino hacia la santidad, cuando uno tiene que luchar muy duramente para resistir la tentación. Pero más tarde se vuelve más fácil gracias a la vida de oración, porque nuestros 5 objetivos. El segundo objetivo consiste en aprender a rezar. Consiste en ir a misa más de una vez a la semana, cuando sea posible, en rezar el rosario, en aprender a meditar, en aprender a rezar, en dedicar tiempo al Señor, en centrar toda nuestra mente en la oración como ayuda para abordar estas tendencias diarias, estas tentaciones. Es muy importante. Y también el cuarto objetivo, el aprender a crear sólidos lazos de amistad. He mencionado anteriormente la importancia que tienen los vínculos de unión y amistad entre la gente en el apostolado de Courage como consecuencia del tiempo y del trabajo que realizan juntos al tratar de resolver sus problemas. Y con esa amistad verdadera, lo que el apostolado de Courage trata de promover, al menos me da esa impresión, no conozco a los grupos personalmente, Sí. es una llamada más profunda a amar y a la dignidad de la persona de la que habló antes. Sí, exacto. Hacemos hincapié en la importancia de la amistad, pero siempre queremos centrar esa amistad en Cristo como el primer amor de la persona. A mí me ayudó mucho en la búsqueda de la castidad en mi propia vida poner primero a Cristo en mi amor para resistir las tentaciones mucho mejor, en lugar de basarme únicamente en el nivel humano. De hecho, yo les digo a las parejas a las que preparo para el matrimonio que si se aman más entre ellos de lo que aman a Cristo, acabarán esperando algo falso del otro porque la otra persona no es Dios. Exacto, exacto. Pero si dejan que Dios sea Dios y que el marido y la esposa sean humanos, serán mucho más felices que si se aman más entre sí de lo que aman a Cristo. Sí. Lo mismo puede aplicarse a esta situación. Hacemos lo mismo. Lo que tratamos de hacer, basándonos también en la opinión práctica de muchos escritores, es que el aprender a relacionarse con los demás, es decir, es importante no caer en una amistad exclusiva con una persona únicamente dentro del grupo. He visto cómo le ocurre
ocurría a personas muy emotivas entre un hombre más mayor y un hombre joven, como si fuera una relación de padre e hijo, lo que no funciona en absoluto. Causa muchas dificultades y nos vemos obligados a hablar con ellos en privado y decirles que no deben comportarse así y que deben compartir su amor con todo el mundo del grupo. Ese es el lado negativo de la amistad. El positivo es crear vínculos de amistad con todo el mundo. Es normal que sigan teniendo sus preferencias, eso es humano y natural. Desde luego. Pero queremos que todos creen vínculos de amistad y quieran a todas las personas del grupo. Y trabajamos sobre esta cuestión. Por eso tenemos actividades sociales después para que se relacionen entre ellos. Así que parece que adoptan un enfoque multifacético. Exacto. En primer lugar, hay que empezar por Dios. Sí. Y tomar conciencia de la propia debilidad, de la fortaleza de Dios y establecer un vínculo con Dios. Pero también abordan el aspecto social. Sí. ¿Y qué me dice del lado psicológico? ¿Lo abordan también? Sí, le expliqué a alguien recientemente que además de las etapas, en ocasiones la persona necesita tiempo para reflexionar y hacer un paréntesis. Cuando, por ejemplo, surge algún tema y alguien te hace una pregunta sobre el origen de la homosexualidad y nosotros le respondemos y mostramos los diferentes aspectos humanos de la realidad, una de las primeras cosas que les digo es que no tenemos ninguna prueba de que las causas sean factores genéticos u hormonales. Una vez dicho esto, mucho antes de crear el apostolado de Courage, fui director espiritual. Y mientras realizaba esta labor, en un determinado momento, me di cuenta de que no podía abordar determinadas cuestiones y de que necesitábamos la ayuda de un profesional. Y entonces acudí a un terapeuta competente. No iba a continuar avanzando. También conocía mis limitaciones. Sí. De este modo pude ayudar a mucha gente. Lo mismo ocurre con nuestras reuniones. Por ejemplo, pongo el ejemplo del caso de un hijo que fue ignorado o alienado por su padre. Y entonces les pregunto, ¿alguno de ustedes ha tenido este problema? En un grupo de 6 personas. Yo sí, responde alguien. Y así damos toda la vuelta al círculo para que los demás expresen su opinión. Y todos habían tenido este problema o 3 de ellos. Después planteo el problema de una madre que utiliza a su hijo como sustituto del padre. ¿Alguno de ustedes vivió esta situación? Les vuelvo a preguntar. Ellos siempre responden. Siempre responden. Y trabajan juntos sobre estas cuestiones. Sí. Y comprueban que pueden crecer desde la lucha y encontrar una cierta vida de continencia y avanzar hacia la verdadera virtud de la caridad como un don de Dios y de la castidad como un don de Dios. Y en esa virtud encuentran de verdad un modo de ser fuertes y reconocer su propia dignidad. Este es un tema fascinante y hay muchas más cosas de las que se pueden hablar, pero queremos dedicar una parte del programa a sus preguntas y comentarios también. Así que volveremos en unos minutos con el padre John Harvey para que todos ustedes le hagan sus preguntas, así que por favor, no se marchen. Gracias, gracias y bienvenidos de nuevo. Tenemos a personas magníficas en nuestra audiencia, venidas de California, Nueva York y de otras partes. Memphis, es maravilloso tenerlos aquí y nos gustaría que ustedes nos visitaran también. Siempre es un placer recibir a personas en nuestro estudio y si ustedes pueden venir, por favor, pónganse en contacto con nuestro departamento de peregrinación. El número es 205-271-2966.
205-271-2966 o visiten nuestro sitio web www.ewtn.com. Allí les ayudarán con todo tipo de información. Muchos de los frailes están ayudando, están muy involucrados con esta labor y les facilitarán con gusto los horarios de los distintos programas de las misas, con las visitas a Huntsville y con los diferentes restaurantes de la zona. ¿Sabía, padre, que tenemos muchos restaurantes religiosos en nuestra zona? ¡Wow! Sí, paraíso de las hamburguesas. Barbacoa de la Regla de Oro. Es una región muy religiosa. Así que vengan a Irondale. También me gustaría decirles que se está celebrando la conferencia de la familia católica este fin de semana en la diócesis de Roxford, Illinois, del 25 al 27 de julio. En ella participarán Janet Bankovich, Rosalind Moss, Douglas Bushman. Magníficos todos ellos y buenos amigos míos, así que si desean más información, llámenos al 815-965-5011. 815-965-5011. O vayan a su sitio web www.catholicfamily.dpsrfd.org. Muy bien. Me gustaría recordarles también que el libro del padre John Harvey, Homosexualidad y la Iglesia Católica, está disponible en el catálogo religioso de EWTN. Tienen el número del teléfono en pantalla, es el 1-800-854-6316. 1-800-854-6316 o www.ewtnreligiouscatalog.com. También hay otro libro muy bueno sobre ese mismo tema titulado Un hombre, una mujer. Un hombre, una mujer, sí. Excelente libro. Muy bien. ¿Está preparado para las preguntas? Sí. Vamos primero con George. Hola, George. Hola, Padre Mitch. Hola, ¿de dónde nos llama? De Beacon, en Nueva York. Ah, yo he estado allí. Me alegra. Sí, seguro. ¿Cuál es su pregunta? Yo doy clases de educación religiosa, de confirmación, Sí. y abordamos el tema de la dignidad del ser humano y de la homosexualidad. Yo suelo explicarles a los chicos que ellos tienen la misma dignidad y los mismos derechos que los demás. Pero que si creemos que Dios es perfecto y que de esa perfección emana la ley natural, el hombre está hecho para la mujer, igual que la noche sigue al día. Por lo tanto, no es correcta la idea que tienen los homosexuales sobre el sexo. Los chicos parecen comprenderlo, pero los padres dicen que estoy equivocado porque ellos han nacido así. ¿Cómo explicarle a un adulto que no existe ninguna prueba de que nazcan así? Voy a colgar para escuchar su respuesta. Gracias, George. Pregunta interesante. ¿Padre? Hay un libro muy interesante de Douglas Satanover titulado La política del sexo, donde aborda esta cuestión. También hay otro libro titulado Mis genes me obligaron a hacerlo, de dos autores de Nueva Zelanda. Su estudio es más reciente y contiene todo tipo de material genético, en virtud del cual de ninguna manera puede afirmarse que alguien nazca así. Los estudiosos de la genética no responden a esta pregunta. Niegan que la homosexualidad se deba a factores genéticos. En la política del sexo se estudian los distintos grupos de genes y las hormonas y se afirma que no existe ningún fundamento científico para defender esta tesis. Como consecuencia de la propaganda de los propios gays, porque al decir que han nacido así, en realidad están diciendo que no se puede evitar. También significa que no pueden hacer nada para salir de este estado y pueden pensar, soy así, siempre seré así y debo encontrar el amor con una persona de mi mismo sexo, pero en realidad eso no es cierto. Sí. Vamos con una pregunta de nuestra audiencia. Señora, ¿de dónde es usted? De California, padre. Magnífico, bienvenida. ¿Y qué desea preguntar? Creo que ya ha respondido a mi pregunta. Sí, ¿Puede repetir su pregunta? He escuchado decir a personas que se sienten atraídas por otras de su mismo sexo que no lo pueden evitar, que es algo que no pueden evitar. Mi pregunta es si hay algún gene responsable de esta situación.
Esa es una perspectiva diferente. Sí, puedo responderle. Cuando le dicen que no pueden evitarlo, se trata de su sentimiento subjetivo. Pero hay todo tipo de pruebas de personas que han superado esta enfermedad. Una de cada 3 personas que pasa por distintos tipos de terapias tiene la oportunidad de superar la enfermedad. Al menos una de cada 3. Y algunos terapeutas dicen que si además rezas, el porcentaje aumenta. Esta cuestión es planteada también de la siguiente manera. Lo he visto en las noticias de distintos canales y en programas de radio. ¿Nacen así o escogen ser así? A mí me parece que el planteamiento es incorrecto. Es totalmente falso porque, en primer lugar, las pruebas dicen que no nacen así. Y en lo que se refiere a escogerlo, ellos no tienen la voluntad necesaria para tomar la decisión de que tienen una condición. La condición está ahí, pero lo que tratamos de hacer es lo mismo cuidadosamente, que no hay ninguna prueba de que esta condición vaya a cambiar. Hay todo tipo de pruebas que llenan numerosos volúmenes que se debe a factores del entorno. Elizabeth Moberly tiene un libro titulado Homosexualidad, una nueva ética cristiana, cuya implicación es, ¿hemos cambiado nuestra opinión sobre la moralidad de la homosexualidad? Elizabeth Moberly investigó durante 8 años sobre este tema en Cambridge y descubrió numerosos factores de modos diferentes que conducen a la homosexualidad. Uno es la relación niño-padre, otro es la relación niña-madre. Otra relación es al llegar a la adolescencia. Un profesional neerlandés afirma que si en la adolescencia un joven es algo afeminado y no puede arrojar la pelota del modo en que lo hacen los demás niños, este joven no siente su masculinidad, no siente que es masculino. ¿Me sigue en mi razonamiento? Ese es parte de su problema. Al no sentir su masculinidad, comienza a dudar de las cosas. Y sobre todo, no puede identificarse con las personas que le rodean. Conocí a un chico que tenía 17 años y participaba en obras de teatro. Los demás se mofaban de él y el chico se sentía excluido de los demás estudiantes que le rodeaban. Esa exclusión conduce a... Cuando la persona no es capaz de establecer una relación sana con su propio sexo, ese es el comienzo. Sí, la persona está buscando esta relación. ¿Sigue el razonamiento? Pero se sexualiza mucho e identifica con la atracción por el mismo sexo. Está buscando, sí. Eso es lo que ocurre más tarde, debido a una masculinidad falsa relacionada con actos físicos. Pero ese concepto es algo que debe producirse primero en la mente. En el subconsciente. Cuando yo crecí, por ejemplo, no tenía la menor idea de que siempre estaba con chicos. Sentía que formaba parte de mi sexo. Yo no sabía que existía la homosexualidad hasta que cumplí 23 años y alguien me habló de ello. Un hombre que se siente atraído por otro hombre y una mujer por otra mujer. No lo comprendía porque estaba tan acostumbrado a formar parte de mi sexo. Pero lo que encuentras con una persona homosexual es que no se identifican con las personas de su propio sexo, como los adolescentes en la escuela secundaria. Las personas homosexuales con frecuencia pasan todo su tiempo con las chicas. Las consideran sus amigas, no son sus rivales. En cambio, tienen mucho miedo de la competencia con los chicos de su mismo sexo. Sí, vamos con la otra llamada. Hola, John. ¿John está ahí? Lo quiero mucho y me encanta su programa, padre. Muchas gracias, se lo agradezco. ¿De dónde nos llama? De Alabama. Muy bien, bienvenido. ¿Qué desea preguntar? Tengo una pregunta muy rápida. En nuestra comunidad tenemos una iglesia parroquial y una escuela donde los niños y los adultos rezan juntos. El año pasado vino a vivir una pareja homosexual. Tienen hijos, asisten a la escuela y a misa. Participan activamente en la parroquia, sobre todo con las actividades de la escuela, con las Girl Scouts y la venta de brownies, por ejemplo. Los padres realizan una labor ejemplar, son gente maravillosa.
Mi pregunta es, dado que ha habido algunos feligreses que han hablado con el párroco para expresarle su preocupación, ¿estamos aprobando tácitamente, consintiendo pasivamente este estilo de vida? No voy a decir permitir, porque todos sabemos que Jesús se sentó con recaudadores de impuestos y las prostitutas. No estamos juzgando a estas personas, pero hay personas que han dejado de ir a nuestra parroquia. Así que mi pregunta es si lo estamos aprobando. Sí, muy bien, gracias, John. Se puede percibir la angustia que sienten esas personas. Quieren amar y aceptar a los demás, pero no quieren escandalizar aceptando cosas que no son correctas. ¿Cómo respondería usted ante esa situación? En primer lugar, ¿son los dos padres homosexuales o solo uno? Parece que lo son ambos. Sí. Y supuestamente adoptaron a sus hijos, supuestamente. Adoptaron a sus hijos, sí. Sí, Esta situación plantea la cuestión de la adopción. sí, pero antes de pasar a esa cuestión, ¿cómo puede un feligrés abordar una circunstancia así, donde estas personas están realizando una buena labor y educando correctamente a sus hijos, al menos aparentemente? Yo sería muy cauteloso y prudente. Si los dos son homosexuales con hijos y están educando bien a sus hijos como católicos, no creo que la iglesia debería condenarlos por ello. No lo creo en absoluto. No. Estoy de acuerdo. Si ellos estuvieran defendiendo el estilo de vida homosexual o algo similar, pero no me parece que ese sea el caso. Ellos se sienten aceptados en la parroquia, ¿no? No me parece que sean defensores ni que estén promoviendo nada, simplemente participan en la vida parroquial y la gente. Si estuvieran defendiendo la homosexualidad, eso ya sería diferente. Sí, Pareja donde ambos estaban tratando de superar esta condición. Lo hicieron y luego se casaron. Pero en este caso no sabemos. cierto. Hay cosas que no sabemos. Hay cosas que no conocemos sobre esta situación. Y por lo visto ese tipo de información no es pública. Sí. Sé que San Ignacio de Loyola siempre fue muy prudente a la hora de interpretar el comportamiento de otra persona. Igual que San Francisco de Sales. Esa es una buena regla espiritual hasta que haya pruebas de que se está promoviendo algo inmoral. Por ejemplo, yo conocí a alguien homosexual. Se casó y tuvo hijos. 5 o 6. Venía a nuestras reuniones, pero no decía a los demás que era homosexual. Quizá estas personas no se lo dijeron a los demás, pero los feligreses lo averiguaron de alguna manera. No lo sabemos. Hay mucha información que no conocemos y no creo que podamos condenarlos, ni que el párroco lo vaya a hacer tampoco. Tampoco sería bueno que una posible reacción pudiera conllevar la condena de los niños en la escuela. Eso es. Hay que tener mucha caridad y mostrarles amor, aceptándolos en el grupo de Girls Scouts, por ejemplo. El hecho de que estén cuidando bien a sus hijos y de que estén haciendo una buena labor en este sentido es muy importante y creo que Cierto, sí. no tengo suficiente información. No tengo suficiente información sobre esta situación. Tengo experiencia con padres en el apostolado de Courage. Son padres que tuvieron hijos y que han acudido a Courage para obtener Sí, ayuda. desde luego. Nunca olvidaré la primera reunión que tuvimos en Nueva York. 3 de las 5 personas del grupo estaban casadas y de inmediato se plantea esta cuestión. ¿No? Sí. Podría tratarse de hijos no adoptados, fruto de matrimonios anteriores. Sí, incluso si fueran adoptados, aunque los padres sean homosexuales,
Los están educando en la fe católica y eso es lo más importante. Sí. Vamos con una pregunta de alguien del estudio. Señora, ¿de dónde es usted? North Star, Ohio. Muy bien, bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Como madre, padre, y cuando uno está consciente de que podría tener un hijo con estas tendencias, ¿qué se puede hacer para guiarlos, para dirigirlos por el buen camino? Así que cuando hay sospechas de que... Ah, ¿Podría darnos la edad del niño o niña? Me ayudaría a responder. Es preadolescente y uno comienza a ver una determinada tendencia. Sí, muy bien. Hay diferentes reglas en función de la edad que tenga el niño. No sé si podría notarse bien cuando son más pequeños. En ocasiones, sí. Creo que en ocasiones puede verlas. Un niño pequeño suele pelearse y utilizar más su fuerza física, mientras que si es homosexual no lo hace. Las peleas pueden ser a veces una señal de la heterosexualidad de la persona. Y cuando un niño juega con las muñecas todo el tiempo, es una señal de que quizás haya algo ahí. Sí, Creo que ello no quiere decir que sea necesariamente homosexual. sí. Puede que solo sean algunos rasgos femeninos. Lo que yo haría para responder a la pregunta es acudir a un psicólogo clínico fiable lo antes posible, a alguien que usted conozca y que no esté a favor de las políticas gays. Hay muchos. Sí. Hay una organización llamada NARTH, Asociación Nacional para la Investigación y la Terapia de la Homosexualidad. No tengo su número de teléfono conmigo, pero Pero se puede encontrar en internet. se puede encontrar en internet, eso es. Les puede llamar y ellos les recomendarán a alguien que esté cerca de donde vive, sobre todo en ciudades grandes. Si usted vive en el área de Nueva York, es fácil encontrar uno. Pero si vive en determinadas zonas de Alabama, puede que le resulte más difícil encontrarlo. Como familia, parte de la preocupación es, ¿qué pueden hacer los padres cuando ven estas cosas? Recuerdo que una vez hablé con un padre que me dijo, el niño ha nacido así y por tanto no puedo hacer nada. No. ¿Qué les recomendaría usted? Dentro de los hogares, les haría la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa el padre con el chico? Recuerdo esa frase que los dos hemos mencionado de Joseph Nicolosi, que dice que es importante que el padre disfrute con su hijo. Y cuando eso ocurre, no hay que preocuparse por su posible homosexualidad. Disfrutar de un hijo que puede que no le interesen, por ejemplo, los deportes. Eso es, Puede que tenga intereses artísticos. por supuesto. Y es importante que el padre disfrute afectivamente en que a su hijo le interese ese campo. Exacto. Puede que él no lo comprenda y que no comparta ese interés artístico o que le guste a su hijo, pero es fundamental que el padre muestre alegría o deleite en que su hijo lo haga. Recuerdo que mi padre me tomaba en sus brazos y me frotaba con su barba. Me sentía muy cerca de él, por darle un ejemplo. Sí, Sí, y en los casos de las jóvenes ocurre en la mitad de los casos en relación con los hombres. Por cada 2 hombres homosexuales, hay una mujer lesbiana. Eso es lo que dicen las estadísticas. El motivo es que el niño vive una transición más lenta de la madre al padre que la niña. sí. Eso es lo que ocurre. Es importante estar cerca de ese hijo o hija con esas tendencias y no rechazarlos y decir que ha nacido así. No, acérquense a ellos y ámenlos tal y como son. Hay una llamada. Amy, ¿está usted ahí? ¿Amy? Creo, a lo mejor no está ahí. Vamos a pasar a una pregunta del estudio y luego intentaremos hablar de nuevo con ella. Bien. Bien. Vamos con una pregunta de la audiencia. ¿De dónde viene? Memphis, Tennessee. Magnífico, bienvenido. ¿Y su pregunta? Mi pregunta es, pero debo darle el contexto. Yo trabajo con una organización católica orientada a los pobres. Les ayudamos material y espiritualmente. Cuando entramos en sus hogares, conversamos. Y mi pregunta, padre, es que
Cuando me reúno con parejas del mismo sexo, no sé bien cómo actuar. A veces me da vergüenza y siento en mi interior que debo abordar esta cuestión espiritualmente. Así que me gustaría saber si pueden darme algún consejo sobre cómo abordar estas situaciones espiritualmente. Muy bien, ¿cómo? En primer lugar, ¿ha mantenido alguna conversación con ellos sobre religión? Si ellos no plantean la cuestión, ¿cómo expondría usted el tema? Aunque conozca la situación, ¿cómo exponer el tema si ellos no lo hacen? Creo que lo que debería hacer es sencillamente ser amable con ellos y hablar sobre asuntos de la vida corriente. Yo no mencionaría el tema a menos que ellos lo hagan. Y luego, si ellos lo hacen para hablar de ello, entonces entable una conversación. Exacto, en ese caso mantengo una conversación con ellos. Por ejemplo, una vez viajaba en avión de Nueva York a Atlanta y una señora me preguntó, ¿en qué trabaja usted? Entonces comencé a explicarle, era una joven católica, le dije, trabajo con personas que se sienten atraídas por otras de su mismo sexo y trato de que lleven una vida de castidad. ¡Qué labor tan maravillosa!, me replicó. Yo soy gay. ¿Lo ve? Ahí tiene. Fue muy fácil conversar con ella, Desde luego. porque fue ella la que sacó el tema. Sí, sí. Y durante la conversación me dijo que no le gustaba nada la idea de los matrimonios gays. Supongo que podría aceptar las uniones privadas. Esperé hasta que aterrizó el avión y entonces le dije, los dos vivimos en Nueva York, ¿le gustaría llamarme a mi oficina para seguir hablando sobre el tema? Sí, me parece una idea fantástica, me contestó. Sí, ahí tiene. Nos quedan unos minutos y me gustaría hablar con Debbie. ¿De dónde eres, Debbie? Hola, ¿pueden oírme? Muy bien. Soy de Pensilvania. ¿Cuál es su pregunta? Yo era antes testigo de Jehová y tengo un hijo de 21 años. Me convertí al catolicismo en el año 2004, pero mi hijo ha regresado a los testigos de Jehová y tiene tendencias homosexuales. Debido al control que ejercen sobre el grupo, sé que al final se va a encontrar con algunas dificultades con sus problemas de homosexualidad. Me gustaría preguntar que si al final decide dejar los testigos de Jehová, ¿cuál sería el mejor modo de que alguien como él, que ha pertenecido a un culto religioso determinado, participara en el apostolado de Courage? Así que alguien ha estado en los testigos de Jehová y para ayudarle a salir de este culto religioso, ¿puede ayudar el apostolado de Courage? Creo que sí. Todo lo que el apostolado de Courage dice es que ayudamos a personas que se sienten atraídas por otras de su mismo sexo a que aprendan a llevar una vida de castidad. No condenamos a nadie, simplemente queremos ayudarlas. Le daré una explicación concreta sobre el modo en que las ayudamos. La gente acude a nosotros y tras un periodo de tiempo se encuentra mucho mejor. No estoy diciendo que superen la condición. Ese no es nuestro objetivo. Otras personas se encargan de esa cuestión. En ese sentido, les recomendamos que acudan a otras personas. A profesionales. A profesionales en la materia, calificados para ello. Nosotros nos concentramos únicamente en el aspecto espiritual, en la necesidad de establecer una sólida y afectuosa relación espiritual con Cristo. Una relación con Cristo y con los demás miembros del grupo, y al mismo tiempo les recomendamos a terapeutas profesionales para ayudarles a superar la condición. Hay un magnífico movimiento en este país denominado Recorrido hacia la Madurez, con muy buenas críticas. Seguro que le resultaría útil a la gente también, pero lamentablemente debemos terminar el programa. Me gustaría darles el sitio web de Courage. Es www.couragerc.net. Courage, la palabra Courage, rc.net. Y de nuevo, el libro Homosexualidad y la Iglesia Católica. Respuestas claras a preguntas difíciles está disponible en el catálogo religioso de EWTN, cuyo sitio web es www.ewtnregiloscatalog.com. Padre, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias. Y si puede unirse a nuestra bendición con esta reliquia de Santa Brígida de Suecia. Por supuesto. Que Dios Todopoderoso les bendiga y por la intercesión de Santa Brígida les llame a la santidad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén.
También me gustaría recordarles que podemos traerles invitados como el padre Harvey y los demás invitados, porque este es su canal de televisión y ustedes son los responsables de que pueda seguir emitiéndose. Así que por favor continúen acordándose de nosotros entre sus facturas de la gasolina, la electricidad y la televisión por cable para que nosotros podamos pagar las nuestras, que continúen aumentando igual que el precio de la gasolina. Gracias.